Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, como Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, es un gozo y un placer poder estar reunidos una vez más en los días sábados con este tema muy especial en referencia que estamos en el mes de octubre, mes de la Reforma Protestante, y entendemos que como cristianos tenemos un gran compromiso con la educación, y no solamente con la educación teológica, sino con la educación en general. Así que hermanos, el día de hoy tenemos un tema muy importante titulado La Reforma Protestante y su impacto en la educación. El día de hoy tenemos como nuestro ponente invitado al pastor Javier Domínguez, es pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia en El Salvador, a quien le doy una bienvenida y que el Señor le esté ayudando en este tiempo. Adelante, pastor Javier. Muchas gracias, de verdad, Giancarlo, hermanos. Para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes. De verdad que el compromiso que todos tenemos acá respecto a la educación es muy valioso y me uno de verdad al esfuerzo que está haciendo Civitas Dei para poder hacer reflexiones alrededor de todo esto y poder colaborar y capacitar a todos los cristianos y a todas las iglesias, pastores, liderazgo en general, cristiano en general, porque como decía R.C. Sproul, ¿verdad? Todos somos teólogos y por lo tanto todos necesitamos de verdad estar recordando, aprendiendo acerca de todas estas grandes doctrinas y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que de verdad, hermano, para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes y pues como decía el hermano Giancarlo, a mí se me ha invitado esta mañana a dar una conferencia que se titula La Reforma Protestante y su impacto en la educación. Prácticamente el objetivo que yo tengo con esta conferencia es poder demostrar el impacto que la Reforma Protestante trajo a la educación a escala mundial. Y así entonces poder reflexionar en qué áreas de la educación hoy nosotros deberíamos de reformar. Así que vamos a hacer, digamos, una reflexión de lo que en la historia hemos observado, pero también que nos sirva a nosotros de observación sobre qué áreas de nuestra vida, específicamente en el área educativa, deberíamos nosotros de pensar en una reforma. Prácticamente esta conferencia yo la he dividido en cuatro partes. En la primera lo que quiero hacer es una definición de la reforma protestante y la valorización que hace la reforma protestante de la educación. Número dos, definir el propósito bíblico de la educación dentro del pueblo de Dios. Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento y luego nos venimos a la parte media de la historia. En la tercera parte voy a hablar acerca del impacto ya directo de la reforma protestante a, a ese periodo, en ese periodo de la educación y por unos 200 años. Y por último, vamos a hacer un llamado a una reflexión educativa en nuestro tiempo de hoy. Así que comenzamos con el primer gran punto y es la reforma protestante y la valorización que hace la reforma respecto a la educación. Yo creo que aquí es bien importante que nosotros no podríamos hablar del impacto de la reforma protestante en la educación si primero no aclaramos qué nosotros entendemos por la reforma protestante. Así que voy a dedicar un pequeño tiempo a definir o a establecer una definición con la cual todos acá podamos trabajar y participar de esta conferencia. La reforma protestante, hermanos, no fue un cambio de forma como algunas personas puedan pensar, porque la palabra reforma en español tiene esa connotación. La palabra reforma en español está compuesta de dos palabras, reforma, y nos da la impresión de que la reforma es un cambio de formas, un cambio de cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, algunos pudieran pensar que la reforma de eso se trata. Sin embargo, la reforma protestante no fue un cambio de forma, sino fue un cambio en la teología. La reforma protestante lo que buscaba realmente era establecer a la Biblia como la única fuente de autoridad para la vida y para la iglesia. Una vez, obviamente, estableciendo la Biblia como el centro de la vida de una iglesia, de una persona, todo lo demás va a cambiar. Es obvio. Cambia la liturgia, cambia la vida, cambia la conducta, cambia la moral. Se establece una nueva norma ética. Es decir, todas las formas y las prácticas cambiaron, sí, pero porque la reforma trajo un cambio en la teología. Así que basado en esto, yo quiero, para efectos de esta conferencia, definir qué es o qué fue la reforma protestante. La reforma protestante
tuvo la intención de volver a colocar al Dios revelado en Jesucristo por medio de su palabra en el centro de la vida y de la piedad de la iglesia. Lo voy a decir otra vez, es la intención de volver a colocar al Dios revelado en Jesucristo por medio de su palabra en el centro de la vida y de la piedad de la iglesia. Precisamente esta reforma teológica afectó todas las áreas sociales, la religiosa, la política, la económica, pero también la educativa. Y esto fue así porque los reformadores veían a la escuela, lo que ellos llamaban la escola, como la clave para reformar la iglesia y la sociedad. De hecho, la palabra escola, de donde viene la palabra escolástica precisamente, y en aquel entonces era una palabra muy ocupada por ellos, la palabra escuela viene del griego skolé, que significa ocio o tiempo libre. Y eso es bien interesante porque la palabra escuela, si significa ocio o tiempo libre, alguien pudiera pensar, bueno, pero ¿por qué se le llaman las escuelas de esa manera? Esto no fue un nombre despectivo, sino que todo lo contrario. Precisamente a la escuela, en aquel entonces se le llamaba escuela, porque la escuela era un tiempo distinto del trabajo dedicado al aprendizaje sobre cómo vivir bien. Tenemos que recordar que en aquel momento la influencia de la filosofía era muy alta, en el sentido en que el bien máximo del ser humano siempre hemos entendido que es Dios. Él es el bien máximo. La plenitud la recibimos en Él, la felicidad se encuentra en Él porque Él es el bien máximo. No hay nada más importante que Dios. Entonces, en este sentido, aquel tiempo en que una persona, joven, adulto, dedicaba precisamente para conocer cómo vivir bien o cómo vivir bajo este máximo bien, precisamente se le llamaba la escola, el tiempo de ocio, ocio en el sentido distinto del trabajo. Así que el tiempo escolar era en aquel momento el tiempo que se ocupaba para cultivar lo más importante del ser humano, su espíritu. De hecho, para los reformadores, el tiempo que se ocupaba para estudiar era el tiempo que ellos ocupaban para descubrir al Logos creador detrás de cada aspecto de la vida. Y esa era la meta de la educación para ellos. Ellos entendían que la educación no era para adquirir un conocimiento científico necesariamente, si lo hacían, sino que era para descubrir al Logos creador detrás de esas ciencias y esos principios científicos. Por eso es que para los reformadores, hermanos, la escuela nunca fue considerada un centro de aprendizaje como lo es para nosotros hoy, que la escuela tiene ese concepto, un centro de aprendizaje. Para los reformadores no fue así, sino que ellos le llamaron a la escuela la República de la Letra. República por cuanto a la comunidad intelectual y el ejercicio educativo en sí mismo, ellos entendían que trascendía a cualquier imperio o a cualquier nación. Es decir, ellos decían, no se puede gobernar sobre la letra. La letra tiene que gobernarnos a nosotros. Entonces ellos llamaban república a la escuela en el sentido en que la educación tiene su propio sistema de gobierno. Como lo decía Abraham Kuyper, en palabras de Abraham Kuyper sería su propia esfera de autoridad es la educación misma. Por eso más adelante se habló de que dentro de las esferas más importantes de una sociedad, a la par de la política, a la par de la parte religiosa, a la par de la familia, está la educación. Así que se le llama la República de las Letras en este sentido, república, por cuanto tiene su propia esfera de autoridad. Pero se le llamaba de la letra, por cuanto el objetivo de la educación en aquel momento para los reformadores era descubrir al Logos creador detrás de la ciencia, descubrir cómo Dios está detrás de cada evento, descubrir a Dios detrás de cada sabiduría, descubrir a Dios detrás de cada ley en su creación. Así, por lo tanto, ser parte de la escuela para los reformadores era ser parte de una comunidad muy selecta, de intelectuales o eruditos, le llamaban ellos, pero con un propósito muy singular. Era ocupar el tiempo para aprender cómo vivir la vida dada por Dios y enseñar luego esto a los demás. Por eso es que la educación fue muy valorada y siempre lo ha sido, porque es un tiempo en que las personas no están trabajando, pero para un fin muy superior, porque el trabajo nos ayuda a sostenernos, pero la educación, es decir, aprender a ver al Logos detrás de la ciencia, detrás que hay detrás de la vida y de cada evento en el mundo, nos ayuda para la eternidad. Por lo tanto, siempre la educación va a ser muy superior en propósito que aún el mismo trabajo.
Precisamente esta cosmovisión fue lo que llevó a realizar grandes reformas a la educación. Pero antes de entrar a este tema de las reformas a la educación en aquel entonces, hay una pregunta que surge en este momento y es, ¿por qué fue así? Es decir, ¿por qué para los reformadores el propósito de la educación era encontrar a logos detrás de la ciencia? ¿Acaso esto fue un invento de ellos? ¿Fue un intento de ellos tratar la manera de que la sociedad estuviera alrededor de algo que ellos estaban acordando? ¿Fue un invento de ellos o realmente fue una recuperación de algo que Dios ya había establecido desde un inicio? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos lo responda. Y ahí entramos pues a mi segundo punto de esta conversación y es el divino propósito de la educación en el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, nosotros vemos de que Adán fue el responsable de educar o de enseñar el mandamiento a Eva. Es interesante que fue el mandamiento. Y el propósito de este ejercicio educativo era precisamente que ellos vivieran la vida otorgada según Dios para Dios. Es decir, la intención de Adán de enseñar el propósito de Dios o el principio o el mandato de Dios era para que toda la creación, todos los hijos que vinieran de ellos, vivieran la vida que Dios les estaba regalando para gloria de Dios. De ahí podemos comenzar a vislumbrar que siempre la educación o la primera muestra de educación que vemos en la Escritura fue precisamente para aprender a vivir según Dios para Dios. Ahora, pero después de esto entendemos que vino la caída, pero después de esto vemos este mismo principio, pero ahora ya a manera de mandamiento. Y es bien significativo en el momento que esto sucedió, y esto es en Éxodo 19. En Éxodo 19, en los tres primeros versículos, se nos dice que cuando ellos salieron de Egipto, en el mismo día ellos llegaron al desierto del Sinaí. Recordemos que ellos salieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y ahí dice la Escritura que ellos acamparon. Y dice delante del monte de Dios, ahí acampó Israel. Lo interesante es que cuando ellos están ahí, Dios eligió incondicionalmente a Israel para que estos fueran su pueblo y él su Dios. Recordemos que ese fue el pacto que hizo ahí. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que Dios los llevó, tal como se lo dijo a Moisés, para que lo conocieran y lo adoraran. Y esto es interesante, para que lo conocieran. Obviamente, nosotros no podemos adorar lo que no conocemos. Así que era para que lo conocieran y lo adoraran. Ahora, ¿cómo ellos podían conocer a Dios? Precisamente Dios les dio su ley, una ley escrita. La ley contenía, recordemos, sí, mandamientos religiosos sobre cómo Dios quería ser adorado, pero también mandamientos civiles sobre cómo vivir bien entre ellos ante el rostro de Dios y para Dios. Ahora, sin embargo, lo interesante es esto, que antes de Dios darles su ley, Dios les dice qué tienen que hacer con esa ley. Y esto está en el versículo 3 de Éxodo 19. El versículo 3 dice que Moisés subió hacia Dios y el Señor entonces lo llamó desde el monte. Y ahí le dice a Moisés, así dirás a la casa de Jacob y así anunciarás a los hijos de Israel. Esto lo dijo antes de entregarle la ley. O sea, Dios le está diciendo, lo que te voy a entregar, se lo dirás a la casa de Jacob, se lo enseñarás y se lo enseñarás a los hijos de Israel. Aquí encontramos dos hebraísmos importantes. Casa de Jacob no es lo mismo que hijos de Israel. La casa de Jacob es un hebraísmo que se refiere a la mujer, a la esposa y a los niños de una casa. Hijos de Israel son varones adultos, que es conforme al mandato de Dios. Es decir, Dios lo que está diciendo, lo que le estaba ordenando a Moisés, es que la palabra de Dios tenía que ser enseñada a las mujeres y éstas a sus hijos en la familia, y luego los hombres adultos, todos ellos al pueblo en general. Solo en esta parte de la Escritura vemos 5 verdades importantes. Número 1, que la espiritualidad y la conducta moral del pueblo de Dios nunca iba a estar ligada a los ritos religiosos, aunque obviamente en aquel momento se practicaron, sino que iba a estar ligada a la espiritualidad del pueblo de Dios, a la piedad, a la identidad, a la adoración y al carácter del pueblo que tenía que estar sujeto a la palabra de Dios. En otras palabras, Dios estableció que su pueblo sería
el pueblo del libro, como muchos años después se le conoció precisamente a la iglesia, el pueblo del libro, porque precisamente Dios orquestó todo y centró todo en su palabra, que de ahí vendría la espiritualidad, perdón, y la moral del pueblo. Una segunda verdad que encontramos es que toda la revelación natural, por tanto, se debe de interpretar por la revelación especial. Ellos tenían que aprender a ver a Dios detrás de cada suceso, detrás de cada sabiduría, detrás de cada ciencia, detrás de cada objeto de la creación. Ellos tendrían, al darle a Dios la ley y darles este mandamiento de enseñarlo, Dios les está diciendo en palabras más modernas que la cosmovisión de ellos tenía que ser bíblica. Ellos tenían que ver al Logos creador detrás de todo. Una tercera verdad que también encontramos es que estudiar es un decreto de la gracia de Dios para su pueblo. Y aquí lo vemos claramente, Dios los manda a estudiar. En otras palabras, ellos tenían que me lleva a una cuarta verdad, que ellos tenían que leer o aprender a leer para poder creer. Y ellos tenían que aprender lo que creían en base a la escritura. Por eso es que el aprendizaje, y lo vemos en este mismo texto, incluye memorizar, analizar, interpretar, meditar y obedecer. No solamente memorizar, el fin es obedecer. Y esto me lleva a una quinta verdad, que la educación debe de comenzar por el hogar y en paralelo con los adultos. Entonces, a partir de aquel momento, vemos nosotros que fue la educación en Israel un asunto espiritual, un asunto intelectual y espiritual a la vez. Y precisamente esta concepción ya se notó mucho más ampliada en el tiempo de Salomón. Es interesante que ya en el tiempo de Salomón, en aquel entonces, tanto profesores como alumnos eran considerados como una familia distinta al resto, y esto es importante comprenderlo. Por eso es que nosotros vemos en el libro de Proverbios que a los maestros se les llama sabios o padres y a los alumnos se les llamaba hijos. En todo Proverbio vemos eso. De repente viene el alumno, el estudiante, y le llama padre al que le está enseñando. Y es porque en aquel momento los sabios, recordemos que fue en el tiempo de Salomón que se instituyeron las famosas escuelas de sabiduría, ya como escuelas, en donde se les llamaba así. ¿Por qué? Porque eran los jóvenes dedicados no a trabajar, sino a estudiar sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Aprender a vivir conforme a lo aprendido, que es la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Y quienes enseñaban eran normalmente o eran maestros calificados para ello o los mismos padres de familia. Pero lo que vemos ahí en Salomón, en el tiempo de Salomón, es que ya se consideró la gente participante, los actores educativos como una sola familia. Tanto que se le llamaba papá al educador, hijos a los alumnos. Bueno, precisamente a ellos se les alfabetizaba, se les enseñaba la Torá, sabiduría, es decir, cómo practicar la palabra de Dios en todas las esferas sociales y las ciencias de la vida. Por lo tanto, aquí ¿qué es lo que vemos? Desde Salomón vemos que la educación ya era un privilegio. Eran jóvenes que no trabajaban en el día para estar dedicados enteramente al aprendizaje sobre cómo vivir la vida como pueblo de Dios. Y luego de esto, junto con los sacerdotes, una vez ellos crecían, es decir, los jóvenes estudiando, ahora junto con los sacerdotes, eran los sabios para instruir a todo el pueblo y también se convertían en los asesores del rey que nosotros encontramos en la Escritura. Por eso es que nos damos cuenta que después de Salomón, si recordamos la historia bíblica, eran jóvenes los asesores del rey. Y la gente puede decir, bueno, pero es que aquí eran jóvenes. El problema no es que eran jóvenes, es que eran insensatos. Porque lo normal es que fueran jóvenes. Es que los jóvenes eran los que eran dedicados, algunos de ellos tenían ese tiempo de escuela, dedicados. Era el privilegio de ellos, no trabajar, pero para poder aprender a ver al Logos creador detrás de todo. Y por lo tanto ser los consejeros del rey y de toda autoridad. Ahora, de esto que estoy hablando es que nació una tradición intelectual dentro del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento. Y esto se continuó en el Nuevo Testamento.
No quiero dedicar el tiempo a eso, pero recordemos a Jesús, recordemos que un pescador en aquel momento sabía leer, se había leído toda la Torá. Encontramos cobradores de impuestos que se sabían la Torá de memoria. Encontramos personas del campo que se sabían la Torá de memoria. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se convirtió en una tradición intelectual el estudio. Entonces, por eso encontramos que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que él aprendió la teología, aprendió la doctrina por su abuela y por su mamá, mujeres dedicadas al hogar, pero que eran teólogas. Mujeres que eran teólogas, mujeres que sabían la Torá de memoria. ¿De dónde viene esta tradición intelectual? Del Antiguo Testamento. Fue un mandato de Dios. La idea era ver al Logos creador detrás de todo, de la familia, de la crianza, del trabajo. Ahora, pero cuando nosotros vemos el avance de la historia, precisamente los reformadores, hermanos, tomaron de esto que estoy mencionando para llamar a las escuelas la República de las Letras. Porque ellos vieron en el Antiguo y el Nuevo Testamento de que siempre esta comunidad educativa, compuesta de profesores y alumnos, tenían su propia esfera de autoridad. Eran República de la Letra, de Logos Creador. Ahora, ya entendiendo esto, veamos qué sucedió. Hoy vamos a ver el impacto de la Reforma Protestante en la educación. Precisamente del siglo IV al siglo XIII, o sea, un periodo muy importante del tiempo, vemos que esta tradición intelectual de Dios, del pueblo de Dios, fue completamente corrompida. Lamentablemente, la Iglesia Católica sustituyó la Biblia por la ciencia. Ya en el siglo V, las escuelas, tal como lo estoy mencionando, habían desaparecido del pueblo cristiano. De hecho, esto sucedió porque la Iglesia Católica Romana quitó a los padres y a los sabios la responsabilidad de la educación y se la pasó precisamente a los sacerdotes católicos. Por eso es que en aquel momento los monasterios medievales vinieron a ser el centro de la enseñanza. Y por esa razón pasó de ser una educación cristocéntrica, pasaron a una educación centrada en sacramentos y en tradiciones. Precisamente lo que hizo la Iglesia Católica es todo lo contrario a lo que Dios había pedido. La Iglesia Católica Romana lo que hizo fue quitó el libro de Dios de las manos del pueblo de Dios. Ya los padres ya no tenían que ver con la educación, sino la religión católica romana. Y es en este instante en donde comenzó a extraviarse la vida piadosa y la fe genuina en el pueblo de Dios. Ya con el tiempo, por eso es que vemos a una iglesia que nació muy poderosa, llena de fe, pasaron de tener fe en la revelación, como fue al inicio, a una fe en la razón. Porque al ya no tener la Biblia, ¿dónde ellos buscar? ¿Dónde ellos aprender como Dios lo había ordenado? Ellos se fueron a la razón, a sus propios razonamientos, a sus propias ideas. Ya no hay palabra, ya no hay fe, más que fe en uno mismo. Así que lamentablemente, en este periodo del tiempo tan oscuro, para creer en Dios, hermanos, ya no era necesario leer el libro de Dios. Para creer en Dios ya no era necesario leer el libro de Dios. Y como consecuencia, la imagen de Dios fue de tal manera distorsionándose, que al igual que la interpretación de toda la realidad, de todo aspecto, suceso, de toda sabiduría, de toda vida, de toda vocación, todo esto, al igual que con la imagen de Dios, se corrompió. Se distorsionó la imagen de Dios, por lo tanto se distorsiona todo lo demás. Ya las personas ya no entendían para qué era el matrimonio, para qué era la vida, para qué es ser masculino, qué significa ser femenina, porque ya no tenían el libro en sus manos, tenían los monasterios. Así que saber leer y saber escribir, de hecho, ya no era necesario para vivir y para creer. Bastaba con creer lo que los sacerdotes enseñaban. Y por eso es que el analfabetismo volvió a resurgir en el tiempo del medioevo. Porque antes de eso, todo el judaísmo era alfabeta, no analfabeta. Entonces, realmente en aquel entonces, ya en el medioevo, conocer acerca de la Biblia, ciencia, historia y cultura ya no era requerido, por ejemplo, para ser soldado, como lo era en el tiempo de Jesús. Ya no era requerido todo esto para ser agricultor, pescador o carpintero.
A diferencia de los tiempos de Jesús y de la iglesia primitiva, en donde encontramos múltiples oficios, múltiples vocaciones, pero precisamente eruditos todos. Ahora, por esta ausencia precisamente de una educación cristiana, hubo un verdadero retroceso en la Edad Media. Sin embargo, algo ocurrió, obviamente, en el siglo XIII. No, todavía no llegamos al siglo XVI. Algo ocurrió en el siglo XIII. Y lo que ocurrió fue que en varias universidades de Europa, de Francia, Italia e Inglaterra, resulta que las carreras más solicitadas eran la medicina, las leyes, las artes, la teología, y esto se debió en gran medida al uso del método escolástico. Ahora, yo entiendo que la escolástica en una parte de sus prácticas fue de alguna manera rechazada por los reformados, pero en la parte de la enseñanza fue tan valorada que aún después de la reforma, 100 años después, encontramos postreformadores, todos eran escolásticos en la forma de enseñar. Entonces, quiero definir un poco esto para darme a entender. El método escolástico de enseñanza consistía en entender, interpretar, pero para luego disputar y generar conclusiones sistemáticas. Es decir, el método escolástico es un sistema de aprendizaje en donde se lee, se analiza, se busca el significado original de las palabras, es una crítica literaria, pero la idea es disputar. La idea es poder discutir. De ahí viene precisamente la teología ecléctica, por ejemplo, de Turretín, ¿verdad? Que esa palabra significa polémica, de polemizar, de disputar, porque es un método escolástico. Ahora, ¿y cuál es la meta de poner a los alumnos a discutir en base a una crítica literaria, en base a un contexto histórico muy formal? Era generar conclusiones sistemáticas. Ahora, precisamente fue en el siglo XIII y un poquito antes en donde la escolástica cristiana puso a la Biblia como la principal fuente de conocimiento y de estudio de cualquier área científica, humana, artística. Por ejemplo, hay registros que dicen que si alguien, por ejemplo, quería estudiar medicina o quería estudiar leyes, ser abogado en aquel entonces, él iba a la universidad y decía, miren, yo quiero inscribirme para ser abogado, está bien. Y cuando él miraba el pensum, resulta que a la par de todas las materias que debía de ver un abogado, estaba toda la teología. Es decir, que él se iba a graduar prácticamente como abogado, pero a la vez iba a ser un teólogo. Y si él le hubiera preguntado, mire, ¿por qué tengo que estudiar teología? Porque, bueno, la respuesta probablemente sería algo así como, porque tú no puedes entender la carrera de sí mismo, de abogacía, o cómo entender el cuerpo humano en el caso de la medicina, si no entiendes al creador del cuerpo humano. Y fue tan impresionante esto que cualquier persona que quería estudiar cualquier carrera tenía necesariamente que estudiar teología. No había opción. La Biblia era la reina de las ciencias y la filosofía y todas las demás eran sus sirvientas. Entonces, en esa época, precisamente en el siglo XIII, las funciones de los maestros eran tres. Eran enseñar, disputar o polemizar y predicar. Ahí vemos que la Biblia vino a ser el eje central de la enseñanza universitaria. Este tipo entonces de enseñanza teológica pasó luego a Alemania y varios de los estudiantes precisamente de estas grandes universidades, por la influencia de la educación teológica que recibieron, hermanos, vinieron a ser los reformadores protestantes que hoy nosotros conocemos. Así que lo importante aquí, que yo quiero que todos reconozcamos, es que antes, hermanos, de una reforma protestante hubo una reforma educativa cristiana que influenció, desarrolló, potenció la mente de los reformadores cuando estos eran estudiantes universitarios. Es que una de las cosas que a nosotros posiblemente se nos olvida es que los reformadores fueron niños y fueron jóvenes y tuvieron que ser estudiantes. Pues resulta que donde ellos estudiaron fue lo que los influyó a pensar de alguna manera bíblicamente, teológicamente, porque se recuperó en el siglo XIII la Biblia en la academia, no en la Iglesia Católica Romana, en la academia.
Así que podemos afirmar, hermanos, que por el poder transformador de la reforma, o que el poder transformador de la reforma comenzó en las aulas. Y lo digo otra vez, podemos afirmar que el poder de la reforma para poder impactar comenzó en las aulas. Ahora, de esto surge una pregunta importante. ¿Cuáles fueron las implicaciones, que es el tema, de la reforma protestante entonces en la educación y en el desarrollo de las naciones, ya comprendiendo todo esto? Bueno, uno de los resultados de la reforma protestante fue que Europa regresara a la escritura. La sola escritura, recordemos que fue puesta una vez más como la única fuente de autoridad para los cristianos. Por ello es que los reformadores realmente se afanaron por devolver, y lo digo con un buen término, ¿no? Es decir, se preocuparon por devolver la Biblia a las manos del pueblo. Y por eso es que le dieron una gran importancia a las traducciones vernáculas, es decir, a los idiomas nativos, porque recordemos que la Iglesia Católica desde el siglo V le quitó la Biblia al pueblo. Entonces los reformadores dicen, no, tenemos que devolverle la Biblia al pueblo. Por lo tanto, la creencia de lo que hoy nosotros llamamos la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes hizo de que los reformadores insistieran en la lectura personal de las Escrituras. Impulsaron a los reformadores a abogar por una educación generalizada, no limitada a la élite o limitada a un clero. Incluso se introdujo la noción de que las mujeres, al igual que los hombres, deberían de poder leer las Escrituras y recibir una instrucción religiosa. Así que si hacemos un resumen de lo que nosotros vemos, en aquel entonces los reformadores comenzaron a enseñar la Biblia al pueblo y establecieron a la Biblia como el ente principal para interpretar cualquier cosa de la realidad. Cualquier cosa, llámese familia, trabajo, llámese sexualidad, llámese dinero, finanzas, llámese educación, llámese política, llámese economía. La reforma, por lo tanto, también reforzó la idea de que la educación comenzaba en el hogar. Los reformadores comenzaron a enseñar que los padres tienen un papel activo en la educación religiosa y moral de sus hijos. Y por lo tanto, por esa razón, durante los 200 años después de la reforma, se escribieron numerosos catecismos y manuales precisamente para ayudar a los padres en esta gran labor de enseñar la Biblia a sus hijos. Así que, hermanos, la Biblia en aquel entonces fue enseñada sistemáticamente, fue instruida, fue interpretada, fue memorizada, fue disputada, por lo que vino a ser el centro de la cosmovisión de cualquier vocación o profesión. Un detalle que no mencioné con esto se entiende lo que hizo Lutero, es que precisamente por esta influencia de la escolástica en la educación, es que Lutero lo que quiso fue 95 disputas. Él quería disputar, él quería polemizar y las clavó en las puertas de la universidad donde él se encontraba, que era la de Wittenberg, en Alemania. Por eso se habla de tesis de discusión, precisamente, porque ese era el sistema escolástico, era promover la discusión entre los alumnos, era el sistema que se conocía. Ahora, retomando el tema, pero precisamente por el afán de regresar a la escritura y que las naciones se centraran en la escritura, los reformadores comenzaron, hermanos, a crear universidades, escuelas y gimnasios para poder educar a las personas. Ahora, quiero explicar estos términos. Las universidades entendemos qué significan, ¿no? Se llaman universidades precisamente porque hay una universidad de pensamientos, de materias y de carreras. Un universo de carreras, no es uno, dos ni tres, hay un universo. La escuela ya la definí. La escuela porque era el tiempo de ocio. Las escuelas eran para niños y jóvenes. Pero lo que también los reformadores fundaron en aquel momento, a la par de grandes universidades y escuelas, eran gimnasios. El gimnasio es lo que hoy en Estados Unidos se llama el high school. El gimnasio es lo que en otros sería lo que viene después de la escuela media. Y a la par de estos gimnasios, ahora, ¿por qué se llamaba gimnasio? ¿Por qué se les llamaba así? Porque ejercitaban la erudición o ejercitaban el intelecto a través del estudio de la Biblia, teología y la ciencia. Y también hubo una cuarta tipo de institución que ellos fundaron que se llaman las academias. La palabra academia es ya una palabra para ellos, era un lugar, un centro educativo más integral. Integraba la parte del high school, pero también integraba todos los estudios preuniversitarios.
Por eso quiero nada más hacer la acotación, una acotación personal, precisamente por este tipo de definiciones y de instituciones que fundaron ellos en aquel momento, es que al colegio que Dios me permitió fundar aquí en El Salvador hace 12 años atrás, y que es una fundación sin fines de lucro, al colegio le pusimos Academia Cristiana Internacional. Le pusimos la palabra academia en el uso reformado que se le dio en aquel entonces, porque era la parte, digamos, para los jóvenes más integral de todas. Después vendía la universidad. Ahora, precisamente retomando el tema, este esfuerzo que hicieron los reformadores de establecer y de fundar instituciones educativas, centros de pensamiento, es decir, la República de la Letra, ampliar la República de la Letra, es por esto que estas instituciones, hermanos, tenían una fuerte énfasis en las humanidades, las lenguas originales de la Biblia, griego, hebreo, arameo, tenía un énfasis en la teología, pero también comenzaron a incorporar disciplinas como las ciencias y las artes. También existía lo que es el trivium, quadrivium, es decir, donde ya se incluía la retórica y todas las demás materias que en la enseñanza escolástica se enseñaban. Ahora, hermanos, este esfuerzo fue tan grande, es decir, el impacto de la reforma bajo una cosmovisión educativa fue tan grande que, por ejemplo, en 1527, recordemos, 27, nada más 10 años después de lo que hizo Lutero, en 1527 en Alemania se fundó Marburgo, la primera universidad protestante de la historia, que hasta el día de hoy existe. 10 años después en Holanda, Leiden vino a ser la primera universidad protestante dedicada ya a la investigación científica. 10 años después, en el 36, se estableció en Ginebra la primera escuela pública y ya obligatoria para los niños y jóvenes en toda la historia de la humanidad. Todo hecho por reformados, hermanos nuestros. En 1547, en la primera confesión escocesa, se estableció la educación a los niños en las áreas rurales a través de escuelas adjuntas a las iglesias reformadas. Ellos decían, donde hay una iglesia reformada tiene que haber una escuela. Iglesia y escuela juntas. En 1559, gracias a Juan Calvino, se estableció, por ejemplo, la enseñanza primaria y universitaria gratis para todos. En tan solo 5 años, la Universidad de Calvino en Ginebra, solo en 5 años, tenía más de 2,000 alumnos. Entre el siglo XVIII y XIX, el protestante, nuestro hermano de apellido Pestalozzi, estableció un sistema educativo en Suiza que ayudó a que en la sociedad suiza se acabara con la pobreza y el analfabetismo. A su método le llamó el aprendizaje con la cabeza, con la mano y con el corazón. El resultado fue que para el siglo XIX ya han desaparecido ambas cosas, la pobreza en Suiza y el analfabetismo. Los puritanos en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, a tan solo 6 años de haber llegado, inauguraron la escuela de Harvard, que luego se convirtió precisamente en una universidad. Recordemos que Harvard inició siendo una escuela. El pastor puritano John Harvard, antes de morir, él deja su herencia, que eran como en aquel momento, claro, era mucho dinero en aquel momento, $150, lo deja para que compren libros e inicie una escuelita. En honor a él le ponen a esta escuela Harvard, que años después se convierte en la universidad que hoy nosotros conocemos. En 1701, los puritanos de los Estados Unidos fundaron Yale, y resulta que la misión de ellos era formar jóvenes, dice la misión de Yale en aquel momento, era formar jóvenes en las artes y en las ciencias, para que por medio de la bendición de Dios Todopoderoso fueran aptos, ya sea para enseñar cargos públicos, tanto en la iglesia como dentro de la sociedad civil. Por eso es que, hermanos, miren, nosotros, por eso es que afirmamos que la reforma protestante del siglo XVII fue un producto de la cultura universitaria y de la educación formal de la teología. Fue cuando se recuperó el conocimiento de Dios que todo comenzó a ordenarse una vez más. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta reforma intelectual por medio de la educación ya propiamente cristiana, que es lo que acabo de mencionar anteriormente? Ahora vamos a ver el resultado. Bueno, resulta que cuando los estudiantes de Europa regresaron a la Biblia, la ciencia moderna, que hoy nosotros llamamos moderna, comenzó a prosperar bajo la cosmovisión bíblica a niveles acelerados. De hecho,
fue después de la Reforma Protestante que surgieron las grandes ciencias que hoy nosotros conocemos. Bueno, esto sucedió ¿por qué? Bueno, porque en aquel entonces los estudiantes cristianos ya comenzaron a observar, por ejemplo, que en los libros de sabiduría del Antiguo Testamento Dios manda a todos a analizar la naturaleza para ser sabios. En los Salmos comenzaron a observar que Dios habla de observar las estrellas y toda la creación. En Génesis observaron ellos que Dios manda a sojuzgar y gobernar la creación. Así que ellos comenzaron a investigar, observar y estudiar a la creación. De hecho, quiero citar, por aquí lo tengo, a, a nuestro hermano Hoykas. Él dice, las ciencias modernas crecieron cuando las consecuencias de la concepción bíblica de la realidad fueron plenamente aceptadas. Es decir, lo que nosotros vemos en la historia, hermanos, es que a partir de este punto de inflexión de la Reforma Protestante, muchas de las ciencias e inventos que hoy conocemos surgieron. Por ejemplo, los científicos holandeses Palissy Paré e Isaac Beckman, ellos insistieron que el método científico comenzara con observar la naturaleza, porque así enseñaban los salmos. Es lo que ellos decían. Todos tenemos que ejercer ciencia, porque así dicen los salmos. El protestante y óptico Johann Lippershey, él inventó el telescopio, nuestro hermano en Cristo, en 1605. Otro óptico protestante, hermano nuestro, Zacharias Jensen, inventó el microscopio. Uno el telescopio, el otro el microscopio. Francis Bacon, el gran científico, él estableció el método científico que conocemos y fue teólogo. Johannes Kepler fue un piadoso protestante que revolucionó las matemáticas y la astronomía. Robert Boyle, creador de la química moderna, fue el fundador de la prestigiosa hasta el día de hoy Royal Society. Él financió precisamente la traducción del Nuevo Testamento al turco. El científico John Ray, botánico, zoólogo, apologista cristiano, teólogo tremendo, él influenció precisamente en Tomás Linneo, el taxonomista. Y bueno, hermanos, quizás para resumir, Isaac Newton, el más grande científico de toda la historia hasta el día de hoy. Él destacó en ciencia óptica, mecánica, matemáticas, economía, y fue un hermano protestante, teólogo profundo, y fue autor de libros de teología protestante que hasta el día de hoy podemos leer. Yo solo quiero mencionar estos autores y estos científicos, hermanos nuestros, como un ejemplo. Yo tengo alrededor de 50 nombres más, de hermanos nuestros, que durante los primeros 50 años, después de la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517, entre 50 y 100 años después de esa fecha, la educación cristiana reformada explotó en toda Europa y trajo la ciencia a un nivel jamás visto. Así que la Reforma Protestante impactó la educación, logrando recuperar la cosmovisión de que, número uno, hermanos, de que cada parte de la vida es sagrada ante los ojos de Dios. Cada parte. La familia, la política, la economía, la óptica, la medicina, la abogacía. Cada parte de la vida es sagrada ante los ojos de Dios. Número dos, que todas las cosas estaban bajo el gobierno de Dios y por lo tanto. Número tres, que cada cristiano tiene una implicación social y cultural. Así que, hermanos, la principal contribución de la educación cristiana reformada en la historia ha sido la vida y la práctica del evangelio en las distintas esferas de la sociedad y el consecuente e indiscutible bienestar social que ésta conlleva. Porque recordemos, al conocer a Dios, estamos conociendo al bien máximo. Y al tener conocimiento del bien máximo, nosotros venimos a estar felices. Hay un bienestar en nuestra alma y corazón. De hecho, hermanos, cuando los puritanos colonizaron Norteamérica, más de 100 de ellos poseían una maestría de Cambridge y Oxford ya. Y lo repito, los misioneros que llegaron a Nueva Inglaterra, allá arribita, arriba de Nueva York, a Norteamérica, los puritanos que iban de Inglaterra, más de estos 100 misioneros, todos tenían maestría de Cambridge y de Oxford en aquel entonces. Por eso es que ellos 6 meses después comenzaron a fundar escuelas, universidades, y el legado ha sido invaluable. De hecho, más de la mitad, hermanos, fíjense que
en los primeros 50 años de las de graduados, egresados de las universidades fundadas por puritanos, reformados, protestantes, más de la mitad de sus egresados, los hombres, vinieron a ser pastores. Más del 50% de los egresados de las universidades de Estados Unidos querían ser pastores. Y la otra mitad, de ahí surgieron presidentes de Estados Unidos, senadores, alcaldes, empresarios temerosos de Dios. Por ejemplo, James Monroe, el presidente Andrew Jackson, Thomas Jefferson, George Washington, recibieron su doctorado en la universidad gobernadas por cristianos reformados, cuando eran gobernadas por cristianos reformados. Es decir, donde la teología se aprendía a la par de cualquier ciencia, de cualquier carrera. Y por eso, hermanos, ahí podemos entender que fue en esa época donde vino el gran avivamiento espiritual de los Estados Unidos. De hecho, recordemos que Jonathan Edwards estudió su doctorado en teología en la Universidad de Princeton, que era gobernada en aquel momento por reformados protestantes. Así que, entendiendo todo esto, yo quiero aprovechar el tiempo en lo que me resta ya, nada más un par de minutos, hacer una reflexión educativa, un llamado. Hermanos, la historia demuestra que la educación cristiana fue la columna para los grandes avivamientos y reformas espirituales de la historia, trayendo prosperidad en todas las esferas de la sociedad, en donde las doctrinas de la reforma protestante impactaron realmente las profesiones y las vocaciones de los ciudadanos. Pero también lo contrario fue cierto. La historia demuestra que donde la educación dejó de ser realmente cristiana, el legado de eso fue decadencia y oscurantismo. De hecho, quiero darles un pequeño dato curioso para que veamos cómo la reforma protestante impactó mundialmente las sociedades a nivel educativo. Es interesante que cada año hay empresas, y en hecho se sacan los grandes libros, cada año se evalúan las 1.200 mejores universidades de todo el mundo. De estas 1.200 se escogen 500 mejores y estas son las que se publican. Pues hermanos, hasta el día de hoy, bueno, no he visto la de este año, digamos hasta hace 12, 14 meses atrás, los países donde están las mejores 500 universidades del mundo son países todos de origen protestante. Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Francia, Dinamarca, Alemania, Holanda y Bélgica. En contraposición, las universidades de los países donde triunfó la contrarreforma de la Iglesia Católica, hermanos, ni siquiera aparece en la lista de las 500. Por ejemplo, España, Italia, Portugal, Irlanda, al igual que los países latinoamericanos que no llegó la reforma en aquel momento. De hecho, si nos vamos al mundo islámico, nosotros observamos que el mundo islámico copia tecnología, pero tienen dificultad para crear tecnología. ¿Por qué? Porque el Islam cree que no hay leyes fijas, por las cuales Dios gobierna, sino que solo Alá gobierna. Entonces vemos que en los países musulmanes no existen universidades prominentes, no existen. Las prominentes que ellos tienen son una extensión de universidades estadounidenses, precisamente. Así que, hermanos, actualmente prevalece la idea de que la responsabilidad, por lo tanto, de las instituciones educativas como colegios y universidades es instruir sobre cómo sustentarse económicamente en la vida. Eso es lo que hoy en día hacen los colegios y universidades, enseñar al joven cómo sustentarse, pero no les enseñan cómo vivir bien ante el rostro de Dios, Coram Deo, cómo vivir bien ante el rostro de Dios. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de la educación siempre ha sido reconocer al Logos, creador detrás de todo, y vivir según el Logos creador. Así que, hermanos, hasta el día de hoy, todas las instituciones educativas son parte de la república de esa letra. Así que para concluir, solo quiero hacer dos preguntas de reflexión realmente. Si la reforma protestante tuvo por objeto volver a colocar al Dios revelado en Cristo en el centro de la vida y adoración de la iglesia y de las personas, este debe ser el proyecto de toda universidad del colegio. Mi pregunta ¿es la institución cristiana que tú representas
¿Es fiel realmente a la tradición educativa cristiana que en la historia Dios ha ido tejiendo? ¿Qué libro determina la filosofía y el currículo de tu institución educativa? Te recuerdo que una educación en donde la Biblia no sea el eje central será una educación antibíblica y por lo tanto anticristo. Hermanos, recordemos que debemos de preparar a los estudiantes para esta vida, pero instruirlos para la eternidad. Ha sido un placer, hermanos, compartir con ustedes esta conferencia. Gracias, Pastor Javier, por esta interesante conferencia que realmente nos ha abierto nuestros ojos de manera muy amplia y nos permite reflexionar durante la historia de la iglesia, ¿no? Y también en la Biblia. Bueno, hay una pregunta que tiene un hermano. Tal vez hay hermanos que quieran hacerle una pregunta de manera oral al pastor, pueden alzar su mano de manera virtual. Pero la pregunta de un hermano que escribe acá dice, ¿en qué momento las universidades fundadas por protestantes cayeron en manos de escépticos y humanistas? Si hablamos de fechas, es decir, de tiempo, en Estados Unidos fue casi 75 años después de haber sido fundadas. Obviamente significa que las siguientes generaciones no tuvieron la misma pasión y tal vez no tuvieron la misma formación que los originales. También sucedió de que recordemos que la educación, y lo digo claramente, no es un negocio. Es decir, si hay alguien quiere poner algún colegio o algo y pensar que con eso va a vivir, o sea, va a vivir, pero difícilmente le va a costar mucho porque la educación es difícil. Entonces, obviamente esto hizo que hubo un cambio, por sobre todo en Estados Unidos y en el mundo, de buscar una manera en que fueran autosostenibles. Y ahora sí podemos decir que en muchos países, incluyendo Estados Unidos, la educación es un negocio. Es un negocio no solamente rentable, millonario, que terminó afectando las cosmovisiones y en general al estudiante y en general a la sociedad. Por eso es que nos enseña, en parte, por eso nos enseña la Biblia. Porque ¿qué persona va a pagar para que le enseñe la Biblia según el sistema educativo mundial? Pero específicamente fue por un cambio de teología en ellos. Como la cosmovisión cambió y la misma codicia del hombre lo llevó a eso. También, perdón, hay un aspecto cultural que es el sistema de grados. Recordemos que fue en la época de la era industrial donde, bueno, de hecho se tomó como ejemplo la cadena de valor que surgió en la era industrial en donde, imaginemos un carro. Primero se construye el chasis, luego se le va poniendo las puertas o se pinta, luego se pone el motor y van pasando por etapas. Ese modelo se lleva a la educación y ahí es donde cambia. Todavía cuando surgió Harvard, Harvard no tenía grados como colegio. Yo no sé si en sus países, yo me imagino, hay un programa que hace muchos años, cuando estaba pequeño, tengo 47 años, así que estamos hablando de hace 40 años atrás, había un programa que se llamaba La Familia Ingalls, en donde apareció una escuela y todos los niños de diferentes edades iban a la escuelita y lo que estudiaban era el almanaque mundial. Precisamente así era la la escuela de Harvard al inicio, de John Harvard. No había grados, no había primer grado, segundo grado, tercer grado, no existían. Ahora es que hay grados. Surgió después de la era industrial, de ahí toma el ejemplo de este sistema de los empresarios. Eso afectó también en parte de la educación, pero no a nivel, digamos, de enseñanza, no, a nivel de cosmovisión. Sí, gracias, hermano. Sí, otra pregunta que sería importante hacerle. Usted hasta mencionaba acerca de una cosmovisión bíblica. Esto es importante porque en América Latina hay una realidad muy fuerte que es cuando los estudiantes incursionamos en las universidades, eh, perdemos la fe, ¿no? Nos apartamos de la comunión de la iglesia y conforme usted nos venía desarrollando de la importancia y los efectos de la reforma y antes de la reforma de la Biblia, incursionando en las universidades, ¿qué es lo que estaríamos haciendo mal o qué podríamos mejorar como iglesia para que podamos, nuestros jóvenes, al momento de incursionar en las universidades, podamos pues sostener nuestra fe, ¿no? Una fe protestante sólida
que no se basa en la ignorancia, sino en algo verdadero, que es el logos, como usted decía, ¿no? Sí, yo sí tengo un- una tesis sobre eso y la tengo clara. No es popular, lo aclaro. A algunos les va a sorprender, otros no lo van a creer, pero sí mi tesis es fundamentada y otro día podemos hablar de eso porque es argumentada también. La razón que yo observo en estos tiempos por la cual los jóvenes, efectivamente eso está ocurriendo, y no solo en las universidades, sino que ya no están llegando jóvenes a las iglesias o se están yendo, es por esto, porque no se les ha enseñado doctrina. Se les enseña de todo, pero no doctrina. Hoy en día a los jóvenes se les vuelve expertos en cómo manejar tu tiempo en el teléfono, expertos en cómo hablar en público, expertos en cómo vestir para la gloria de Dios, pero no se les enseña doctrina. No se les enseña acerca del pecado, qué es el pecado original, armateología. No se les enseña a ellos soteriología. No se les enseña mucho menos teología propia. No conocen qué significa que Dios sea simple y las grandes implicaciones espirituales, familiares, de responsabilidad que existe al conocer que Dios es simple. No conocen la seidad de Dios, las implicaciones teológicas profundas y de vida práctica que significa conocer que Dios es omnisciente, por ejemplo. Cómo la relación entre el estudio para uno, entender que Dios es omnisciente, hay una relación directa para yo motivarme a estudiar. Yo lo que sí observo es que lamentablemente falta doctrina. Lo que sostiene al cristiano en los momentos difíciles doctrina. Solo voy a dar un ejemplo. Supóngase que uno acá, de los que están acá, enferma de cáncer y está en una iglesia de teología de prosperidad. Voy a hacerle una pregunta. En el momento que está muriendo, en ese instante que está sufriendo, o días antes, ¿de qué le sirve saber que dando $5 Dios le va a entregar $1.000.000? ¿De qué le sirve en la cama enfermo de cáncer saber cómo hacer prosperar a su tía? ¿De qué le sirve cómo llevarse bien con el vecino? ¿Saben lo que lo va a sostener? Saber qué pasa después de la muerte. Saber cómo Dios perdona pecados. Saber cómo Dios justifica. ¿Qué significa que nos es quitada la culpa? ¿Qué significa la expiación, la redención, la justificación? Eso es lo que sostiene en los tiempos difíciles. Pero lamentablemente en las iglesias no se le forma bíblicamente a los jóvenes. No hay doctrina hoy en día. La gente le tiene miedo a la doctrina. Piensan que es algo cuadrado, que es dogmática, que los va a dogmatizar, pero no entienden que, como decía el gran teólogo, uno de mis preferidos de lectura, William Ames y Petrus Van Maastricht, la teología es la doctrina de vivir para Dios a través de Cristo Jesús. Gracias por la pregunta. Gracias, pastor. Bien, hermanos, ya vamos terminando esta conferencia internacional. Todavía no se vayan, queremos tomar unas fotos todos, los que estamos aquí presentes, vamos prendiendo nuestras cámaras. Pero, Pastor Javier, queremos conocerlo un poco más. Sí. Cuéntenos un poco más de su iglesia, de la fundación, del colegio, qué viene haciendo durante este tiempo. Queremos conocerlo. Esa es la pregunta más difícil de todas, te lo digo. Te explico por qué. Porque hablar de uno es, para mí, por lo menos, un poco incómodo. Entiendo, somos hermanos y entiendo y lo voy a hacer, pero sí me es incómodo. Mira, lo voy a hacer así. En primer lugar, soy hijo de Dios. Soy de este grupo el peor de los pecadores y el menor de todos los santos que están aquí conmigo. Yo he sido rescatado por Cristo y estoy agradecido profundamente con el Señor Jesús por ello. Estoy casado, felizmente, yo me considero un hombre feliz, de verdad lo digo. El otro año cumplo 25 años de casado. Tengo, mi esposa se llama Geraldina de Domínguez. Tenemos 3 hermosos hijos.
La mayor tiene 21 años, está estudiando precisamente en el College de Ligonier, fundado por R.C. Sproul, en Reformed Bible College. Ahí está mi hija estudiando teología precisamente. Eh, Mi hijo también está estudiando en una universidad norteamericana, pero desde acá de El Salvador, en línea. Y tengo un hijo, él tiene 20 y tengo un hijo menor de 12 años que está en el colegio precisamente. De ahí, pues ministerialmente Dios me ha permitido ser de manera inmerecida, de verdad inmerecida. Yo me he dado el privilegio de pastorear la iglesia Gracia sobre Gracia desde hace ya más de 22 años, aquí en El Salvador. Y también, pues Dios me ha permitido participar de otros ministerios. Actualmente soy presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador, presidente de la Fundación Veritas, presidente de Semper Formanda. Actualmente también me están director de un seminario reformado en teología, que hace como un mes, 2 meses, mediante platicando y conversaciones acepté colaborar con ellos. Me gusta escribo bastante. Algunos libros son inéditos, lo hago solamente para la iglesia. No creo que el pastor debe buscar figurar, pero igual cuando Dios lo hace, pues es algo de él, prefiero que sea algo de él. Y lo digo porque si hay ciertas cosas que uno hace, pero lo hago a nivel de iglesia, a nivel de iglesia. De ahí en general, pues he fundado el Colegio Academia Cristiana Internacional, Semper Reformanda, la Fundación Veritas. Están conmigo un equipo tremendo de pastores, amigos, que tenemos más de 20 años caminando juntos, a los cuales los amo muchísimo y son grandes consejeros de mi vida, son pastores, parte del cuerpo de ancianos de la iglesia. Y pues en general, pues amigos como ustedes, que esperamos que fortalecer la amistad con Civitas Day, de verdad que sería un gran privilegio para nosotros también. Y así pues pertenecemos también, colaboramos con otros ministerios como Ligonir, soy instructor en predicación expositiva para Simon Trust también. Y así pertenezco a varios ministerios que tengo el privilegio de colaborar, pero de verdad que hermanos, de verdad que lo más importante para mí, mi corazón, primero es la salvación que Dios me ha dado, la familia y luego el ministerio, en ese orden. De verdad que lo más importante es que todos aquí somos hijos de Dios. Y gracias por la oportunidad que me han dado de estar aquí, de verdad es un placer. Listo, gracias, pastor. Entonces, hermanos, bueno, el pastor no lo mencionó, pero ellos tienen su página de Facebook donde transmiten sus predicaciones los días domingos, así que realmente les recomiendo, bastante, de manera muy personal, bastante fui edificado en mis inicios en lo que es la reforma, la teología reformada, fue bastante impactado por las predicaciones del pastor Javier Domínguez. Tiene una serie bastante muy buena de libro por libro de la Biblia, en YouTube también. Entonces, no sé si todavía tienen su podcast, pero yo me acuerdo que en 2019 ustedes Sí. sacaron un podcast que no sé si aún sigue vigente eso, ya no le... Ahora el podcast solamente realmente se toma de los sermones, porque cuando vino el COVID, la demanda fue tan grande de trabajar desde la casa para toda la iglesia, como no podíamos salir, y me tocaba hacer muchísimas cosas, obviamente, que dejé el podcast a un lado, pero hoy solo está como, digamos, como una manera también de transmitir lo mismo que se enseña en los sermones. Ujú. Ok, entonces ahí tienen, hermano, bastante material Sí, para que ustedes puedan conocer al pastor. Lo interesante del pastor es que es pastor, pastorea una iglesia sí, como un sí, sí. cuerpo de ancianos y eso lo hace realmente que veamos la gloria de Dios en su vida. Bien, hermano, nos estamos despidiendo, podemos bueno, nos despedimos de la transmisión en vivo. Gracias, pastor Javier Domínguez. Hermano, podemos prender Gracias, nuestras gracias. cámaras para ir tomando nuestra foto respectiva. Bien, hermanos, con nosotros en la transmisión en vivo en Facebook nos despedimos. Recuerden que estamos próximos a empezar un nuevo curso de Cosmovisión Bíblica, así que pueden ahí matricularse. Dios les bendiga a todos y nos vemos en la transmisión. Cuídense.